Hola, hola, ¿cómo están? Seguimos trabajando con las aplicaciones de nuestro celular. En este video vamos a aprender cómo hacer para cambiar el tamaño y el tipo de fuente de nuestro teléfono, el tipo de letra. Este video va a pedido de Jorge, que me contaba de que había cambiado el tipo de letra de su teléfono sin darse cuenta y quería volver al anterior. Entonces les voy a mostrar cómo llegamos a la pantalla en donde podemos configurar el diferente tamaño y el tipo de letra. Eso se da desde la aplicación a ajustes. Entonces lo primero que tenemos que identificar en nuestro teléfono es el icono de la aplicación a ajustes, herramientas o configuración, dependiendo del modelo de teléfono que ustedes tengan. Lo vamos a tocar con la yema del dedo para que se abra esta aplicación y desde acá vamos a deslizar nuestro dedo de abajo para arriba en busca de la palabra pantalla. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos hacer es cambiar el tipo de letra y ese cambio se encuentra acá dentro de este ítem que es el de pantalla. Lo vamos a tocar con la yema del dedo para que se abra las diferentes opciones de configuración que tengo dentro de la pantalla. La primera arriba es el brillo. Nosotros acá tocando vamos a cambiar el brillo. Yo lo que les quiero que vayamos directamente a lo que nos aboca en este video, que es la fuente. Tocamos con la yema del dedo donde dice fuente y acá, voy a apagar mi cámara un segundo, acá lo que vamos a tener es esto que dice el texto principal se verá así. Este es el tipo de letra que ustedes tienen en este momento configurado en su teléfono. Y desde acá nosotros vamos eligiendo el tamaño, diminuto o enorme. ¿Y cómo elegimos? Mantenemos nuestro dedo presionando la pantalla y deslizamos para derecha o izquierda. Acá abajo tenemos 5 tipos de letras diferentes, de fuente o de letras. Y vamos eligiendo cada uno tocando y cuando tocamos se ponen a azul y eso quiere decir que queda seleccionado. Yo voy a tocar la segunda, Choco Cookie. Y miren, cuando toqué, miren arriba el texto principal cómo va cambiando. ¿Se dan cuenta? Yo solamente voy tocando cada una de las opciones y el texto va cambiando. Y para cambiar el tamaño del texto, yo lo que voy a hacer es deslizo mi dedo y miren, se va agrandando un poco. Lo voy a dejar un poquito más grande. Ustedes tienen la posibilidad de descargar más fuentes en caso de que quisieran, tocando con la yema del dedo. Van ahí a un apartado diferente dependiendo del modelo de teléfono que tengan, en donde pueden descargar más tipos de fuentes y sin costo. Tienen también las que tienen costo. Y una vez que cambiamos, que elegimos el tipo de fuente, elegimos el tamaño, tenemos que confirmar el cambio sí o sí. Si no tocamos en donde dice hecho, no se va a haber realizado el cambio. Yo voy a tocar donde dice hecho y fíjense cómo ya todo el texto de mi teléfono cambió. Fíjense cómo la fuente cambió. Cambió en todas las opciones que me daba dentro de ajustes, pero también cambió en la pantalla principal. Voy a prender mi cámara de nuevo. Cambió también en la pantalla principal. Fíjense cómo los iconos, el nombre que está debajo del icono también cambió el tipo de letra. Yo quisiese ir, por ejemplo, a este cambio de letra no se va a dar solamente en la pantalla principal y en los iconos, sino también en las aplicaciones, en WhatsApp, miren. Y si yo quisiese escribir, también el texto, ya toda la fuente quedó cambiada. Bien, entonces, si realizaron el cambio y hubo algo vinculado al tipo de fuente o al tamaño de la fuente que no les gustó o quisiesen cambiarlo nuevamente, repetimos el proceso. Tocamos con la yema del dedo la aplicación a ajustes, deslizamos nuestro dedo hasta que llegamos al apartado de pantalla, lo tocamos con la yema del dedo y desde ahí seleccionamos fuente y cuando tocamos fuente elegimos el tipo de fuente que nos gusta y seleccionamos el tamaño y muy importante confirmamos, ponemos hecho, realizado o un tilde dependiendo del modelo que tengan y acá van a ver ya cómo queda de nuevo cambiado. Yo ahora voy a presionar el botón que está en la base de mi teléfono. Espero que a Jorge le haya quedado claro el proceso de cómo hacer para
cambiar el tipo de fuente y el tamaño. Que cualquier duda o consulta que pueda haber llegado a quedar puedan dejar en los comentarios de este video. Espero que sigan muy bien y les mando un abrazo grande. Chau, chau.